Buenas tardes, hermanos. Como cada domingo, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos. Hoy, como ya hace 3 domingos atrás, comenzamos a estudiar el Sermón del Monte y comenzamos con esto que se llama las bienaventuranzas. Ya estamos un poco más avanzados, así que les voy a pedir que vamos igual a Mateo capítulo 5. El versículo que hoy vamos a analizar es el 5, pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5 del capítulo 5, ¿ya? Dice así la palabra de Dios. 5:1, sí. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Como siempre, Señor, te pido que sea llegando a nuestros corazones, Señor, como una espada, Señor, que corta, como una espada esa de 2 filos, Señor, que penetra nuestro corazón, nuestra alma, y que pueda discernir los pensamientos nuestros, Señor, para acercarnos a ti, para volvernos a ti, para reconciliarnos contigo. En tu santo nombre, amén. Bueno, este Sermón del Monte ha sido una sorpresa bien grata para nosotros, porque cada domingo solamente alcanzamos a ver un solo versículo, y hoy no va a ser la excepción. Vamos a ver solamente el número 5, donde dice: dichosos, que me gusta más esa traducción, dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el título de hoy del sermón es La victoria de los mansos, algo que parece bien difícil en un mundo tan complejo en el que vivimos, tan competitivo. Dice la victoria de los mansos. Bueno, habíamos dicho domingos anteriores que Jesús, cuando comienza este sermón del monte, lo hace a sus discípulos. No lo hace al mundo en general, ni lo hace a los inconversos, lo hace para sus discípulos. Entonces es súper importante que nosotros entendamos también de que no es posible que muchas veces le impongamos normas a la gente del mundo que no son para ellos. Estas normas son para nosotros, para los hijos de Dios. No son para gente del mundo. Por lo cual somos nosotros los que tenemos que vivir de acuerdo a las normas que nos plantea el Sermón del Monte. ¿Ya? Eso es algo que debe quedar muy claro. También hablábamos después que son bienaventurados los pobres en espíritu, y con eso decíamos que no se trataba de pobreza material, sino que se trataba de una pobreza de reconocerse ante Dios como que no tenemos nada nosotros espiritualmente con lo cual podamos llegar a Dios. No tenemos nada en nuestro espíritu para ofrecerle a Dios, sino reconocernos como lo que somos, verdaderos pecadores. Porque la propia palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando una persona se reconoce de esa manera, estamos recién frente a una persona que es pobre en espíritu, que no anda justificándose, que no anda poniendo peros, que no anda poniendo ejemplos, que no anda diciendo: no, es que si yo hubiese nacido en tal lugar, si yo hubiese sido educado de esta manera. No, yo soy un pecador por voluntad propia. Y Dios envió a su Hijo a morir en rescate por mí. Entonces ahí empieza esta pobreza espiritual. Y la semana recién pasada estudiamos que eran bienaventurados los que lloran. Y también en la misma línea espiritual decíamos que no es que sean bienaventurados los que lloran cuando son sorprendidos en algún acto de violencia, o robando, o adulterando, o haciendo cualquier cosa. Ese llanto no produce arrepentimiento ni produce salvación. Puede ser un remordimiento o puede ser una vergüenza porque te encontraron en algo que tú no querías. Entonces, cuando Jesús hablaba de que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, también estaba refiriéndose a aquellos que lloran por su condición, aquellos que se reconocen ante Dios. Porque
habíamos dicho que habían dos arrepentimientos, uno que era del mundo y uno que era para con Dios. Y nos hablaba 2 Corintios 7, no quiero ir allá, ya lo vimos, y 2 Corintios 7 nos decía que había un arrepentimiento que era para vida, porque ese arrepentimiento, dice, nos llevaba a Dios, nos llevaba a Dios y nos llevaba a la reconciliación con Dios, porque nos arrepentíamos ante Dios y doblábamos nuestra rodilla ante el Señor. Entonces eso es lo importante, eso es lo importante y lo que habíamos estado viendo hasta acá. Pero hoy pasamos a algo sumamente más, quizás más grande, porque dice bienaventurados los mansos. En el fondo nos está diciendo el apóstol acá, Jesús acá, lo que tenemos que ser y lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser mansos y tenemos que hacer o tenemos que vivir de acuerdo a esta condición. Ahora estamos en este punto que ya es un poco más penetrante, lo que se podría decir de lo que es la vida cristiana, porque nos lleva a cada uno de nosotros, empezando, y esto siempre lo decimos, empezando por nosotros mismos, a hacer el análisis de que el pecado y el mal están en nosotros. Están en nosotros. Y muchas veces la mejor de las intenciones que podamos tener, incluso a veces cuando hacemos una buena obra, detrás de eso muchas veces también hay algo más. Ya sea egoísmo, ya sea vanagloria, ya sea ostentar, cualquiera de estas cosas que son tan propias del mundo y en las cuales nosotros no podemos caer como hijos de Dios. Hermanos, por eso nosotros, junto con el apóstol, decíamos, miserable de mí. Se recuerda que estudiábamos Romanos, decía Romano, miserable de mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y después decíamos, de unas líneas más abajo, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, el único que nos puede liberar. Y por eso decíamos, a los hijos de Dios, a los que llamó, a los que predestinó, a los que va a santificar, a los que va a glorificar, cuando se complete toda la obra, dice que nada nos va a separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni lo profundo, ni los ángeles, ni demonios, ni potestades, ni principados. Nada. Y esa era nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, esa es nuestra verdad, esa es nuestra convicción. Y cada hijo de Dios debe vivir de esta manera. Porque cuando comienza a vivir así, cuando empieza a ver la vida de esa manera, evidentemente que va a cambiar su forma de vida. Y dice la Escritura, porque ellos van a heredar la tierra. Van a heredar la tierra. Entonces solamente los mansos, dice, van a heredar la tierra. Hoy día vemos que los que conquistan son los poderosos, los que tienen ejército, los que tienen dinero. Sin embargo, Jesús nos dice que el que conquista el mundo, que el que va a poseer el universo, el que va a heredar la tierra, son los mansos. Algo que como siempre parece casi fuera de lugar, como algo quizá insólito. Pero hermano, eso pasa porque esta afirmación que a nosotros nos sorprende de las bienaventuranzas de los mansos que recibirán la tierra, y solo ellos y nadie más que ellos, dice, es porque Dios excluye a todos los otros. No olvidemos que el ser manso acá también tiene su connotación espiritual. También tiene su connotación espiritual y lo vamos a ir desarrollando de a poco. Pero por eso la proposición de hoy es felices o dichosos los mansos, porque ellos heredarán grandes bendiciones. Pero fíjense que es para esta vida y para la otra vida también. No solamente para esta o no solamente para la otra, para esta vida y para la otra vida también. Entonces tenemos que prepararnos para vivir en este estándar, el estándar que Dios quiere de nosotros. El domingo pasado decíamos, no es que Dios va a consolar a los que lloran porque se andan quejando, que por qué no tengo más dinero, que por qué no tengo un mejor trabajo, que por qué esto. No es para los que lloran por eso. Es para los que lloraban al reconocer su incapacidad plena de que por sí solos no pueden llegar a Dios. Para eso era. Para los que se derraman en llanto al saber de su incapacidad absoluta. Por eso es que Pablo después decía, solo Cristo me puede salvar y Él me puede liberar. Hermano, vamos a ver el primer punto de hoy. ¿Qué significa ser mansos? Lo primero que debemos aclarar, que ser manso no es cobardía. No nos confundamos con eso. No es cobardía. No es tampoco ser indolente frente al dolor ajeno o que nada te conmueve.
Tampoco ser manso significa ser lo que hoy día se conoce como políticamente correcto. De que siempre digo lo justo, siempre hablo lo que corresponde, no me quemo con nadie, me manejo bien. Eso no es ser manso. Eso es parte de la cobardía. Y los cobardes no heredarán el reino, dice Jesús. Entonces, lo primero que vamos a ver, vamos a Gálatas capítulo 5. Vamos a Gálatas capítulo 5. Vamos a ver algunos pasajes para poder definir lo que es ser mansos. Allá en el versículo 22, en Gálatas 5, 22, voy a leer. Acá el apóstol Pablo está leyendo los frutos del Espíritu, que no es otra cosa que todo hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo viviendo en él va a producir fruto. Va a producir fruto. Hermanos, y aquí antes de leer, quiero aclarar esto. Estos frutos que están acá están en todo hijo de Dios. Y ustedes miran, pero ¿cómo? ¿Estará en mí esto? ¿Estará en mí? Sí, está en mano. Lo que pasa es que no se ha manifestado como debe ser. Está en cierne, podríamos decir. Pero no ha florecido como debe ser. El fruto no ha crecido como debe ser. Porque la obra del Espíritu Santo la hemos impedido tanto, hermanos. Tanto, que nos deja que se manifieste este fruto. Pero toda esta semilla fue plantada el día que creíste y recibiste a Jesucristo. Fue plantada ahí. Y tenemos todo ese código genético. Por eso es que Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, continúa, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley puede haber contra una persona así? Pero el apóstol dejó también acá como la mansedumbre parte del fruto del Espíritu o una manifestación de este fruto. Porque muchas veces hemos dicho de que aquí no se trata que alguien diga, no, mira, la verdad les cuento que yo tengo paz, pero no tengo mansedumbre. O yo tengo benignidad, o tengo fe, pero la verdad que no tengo templanza. Eso no existe, son acomodos que hacemos nosotros los seres humanos para distorsionar la Escritura y acomodarla a lo que somos, porque no queremos cambiar lo que somos. Porque no queremos que Dios nos cambie, no queremos que Dios trabaje en nosotros. Entonces, como no queremos cambiar, decimos eso. No, yo tengo fe, soy un hombre de fe, pero no me pidan que sea manso, porque eso no soy. Pero la Biblia me dice lo contrario, me dice que si el Espíritu Santo mora en ti, hay un fruto espiritual, y ese fruto espiritual incluye la mansedumbre. ¿Cómo es esto? Créanme, hermano, que para mí tampoco es fácil esto, porque lo primero que tiene que hacer uno es una introspección, un análisis de uno mismo. ¿Cómo he actuado aquí? ¿Cómo he actuado allá? Pero ¿saben cuál es nuestra esperanza? Que del día que conocimos y que creímos, Dios ha estado haciendo un trabajo en la vida de cada uno de nosotros. Y me atrevo, como siempre lo digo, de hablar con certeza que el que eres hoy no es el mismo que eras hace 10, 15 o 20 años atrás. Es imposible, porque la obra del Espíritu Santo ha minado tu vida. Pedro estuvo 3 años con Jesús. Juan, Jacobo, Juan que quería quemar una aldea, porque según él le faltaba el respeto al Señor. Estuvo 3 años y esos 3 años Dios trabajó en su vida, rayó su vida, marcó su vida y llegó a ser un anciano amable, amoroso, que escribe después en sus cartas, en la primera de Juan, Dios es amor. Y nos habla del amor. Y hablamos del apóstol del amor. Y hay muchos teólogos, escritores que hablan del apóstol del amor, hablan de Juan. Si Juan era uno que quería quemar un pueblo completo, pero era el apóstol del amor. Entonces, ese trabajo que Dios hace en la vida de nosotros, hermanos, créanme que Dios lo va a culminar, Dios lo va a terminar. En este transitar, evidente que vamos a ir sufriendo deterioro, vamos a ir cayendo como un soldado herido, vamos a levantarnos, pero Dios sigue trabajando y eso nunca debemos perderlo de vista, nunca debemos perder, porque los hijos de Dios, nosotros que somos hijos, Dios no nos abandona. Nos puede disciplinar, como el padre disciplina al hijo, lo va a corregir, lo va a castigar, pero nunca va a dejar de ser su hijo. Y cada uno de ustedes que está acá es porque Dios lo trajo. Ninguno vino acá porque creo que no tenía nada más que hacer o porque estaba mala la cosa en la televisión, no. Porque hay como 100 canales en la televisión. Está porque Dios lo trajo.
Entonces, el hombre que tiene mansedumbre también tiene fe, tiene templanza y tiene todo este fruto del Espíritu. Pero esto que habla acá de mansedumbre, de templanza, y dice que contra tales cosas no hay ley, fíjense que no es algo nuevo tampoco, porque el apóstol ya estaba desarrollando temas del Antiguo Testamento. Por eso vamos a Proverbios 16, que está en el Antiguo Testamento. Dice así, Proverbios 16, 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mira cómo continúa, dice, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, el que administra su espíritu, el que es capaz de controlar su espíritu, ese que es capaz de refrenarse, el que tarda en airarse es fuerte. Entonces Dios mismo está definiendo como un hombre de fortaleza. Tiene la fortaleza para dominarse, tiene la fortaleza para no airarse a la primera, tiene la fortaleza para enseñorear o administrar su espíritu, su mente, su corazón. Él administra su vida. Ese hombre dice que es mejor que el que toma una ciudad. Si rebobinamos como antiguamente se bobinaba, si rebobinamos como se dice, nos damos cuenta que cuántas veces hemos caído en trampas que nos ha puesto el enemigo. Cuántas veces hemos caído en trampas chiquitas, grandes, no sé, que nos pone Satanás por ahí y terminamos cediendo y haciendo y actuando como él quería que actuáramos. Y nos pillamos. Después nos arrepentimos, después volvemos. Por eso esto de la sabiduría que se plantea en Proverbios, después Pablo lo plantea como un fruto del Espíritu. Dejemos, hermanos, que este fruto del Espíritu crezca en nosotros. La mansedumbre definitivamente es un síntoma de fortaleza, no es debilidad, es un entendimiento de nosotros mismos. Tenemos que ir entendiéndonos nosotros mismos. Cada uno conoce sus áreas de debilidad y ahí te va a atacar el enemigo, ahí va a apuntar sus dardos, ahí te va a tirar los dardos. Entonces tenemos que ir conociéndonos. Hermano, la gente cuando estaba Jesús, el pueblo en general, todos los que seguían a Jesús, tenían la idea de fortaleza, de poder, quizás una cosa media militarista y media materialista. O sea, ser poderoso para ellos era tener muchas posesiones, tener mucha riqueza y tener un ejército. Por eso es que esperaban un rey de esas características, un ejército que los liberara de Roma, no a uno que nació en un pesebre. El que nació en un pesebre, para ellos no podía ser un rey, a pesar de que la profecía lo decía, porque ellos esperaban un guerrero, un militar, un conquistador. Pero Jesús les dice, y les dijo muchas veces, yo no soy así y mi reino no es así. Cuando está ante Pilato dice, si mi reino fuera este, mandaría un ejército que me librara de acá, pero este no es mi reino. Pero sin embargo Jesús nos dice, los mansos heredarán la tierra. Dichosos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo la vamos a conquistar si no somos militares, si no somos un ejército, si no tenemos el poder económico que se necesita? ¿Cómo vamos a heredar la tierra? Bueno, como les dije antes, hermanos, lo que tenemos que ser y lo que tenemos que hacer determina en gran parte todas estas bienaventuranzas. Nosotros no podemos seguir viviendo de acuerdo a acomodar las escrituras a la pinta nuestra y inventarnos ese Dios de bolsilla. El poder en el Espíritu Santo nos hace llorar y nos vuelve mansos. Cuando somos pobres en espíritu, buscamos a Dios, nos hace llorar, nos arrepentimos y nos vuelve mansos. De a poco nos vuelve mansos. Quizás cuando éramos del mundo, cuando vivíamos con parámetros distintos, pensábamos distinto, teníamos un espíritu de venganza, de rencor, de odio, y todas esas cosas Dios las ha ido sacando. Y todas esas cosas va a llegar a un punto en que las va a aniquilar completamente.
porque de a poco van a salir, hermano. Y muchas veces cuando estemos pasando en una prueba fuerte, tenemos que también decir gracias, Señor, porque estás forjando mi carácter, estás esculpiendo mi vida. ¿Cómo será una forja? ¿Cuántos grados de calor hay? 1000 grados de temperatura en una forja. Y ahí te mete el Señor, para forjar el carácter, Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que fueron mansos, pero tenían fortaleza. Vamos a ver al primero de ellos. Está en Números, capítulo 12. Hace un poco de calor, nunca tanto como en la mañana. Vine en la mañana hoy día, tuve que venir en la mañana, pero así sí que hacía calor. Ahí sí que hacía calor en la mañana. Hermanos, Números capítulo 12, versículo 3, nos está hablando acerca de Moisés. Nos vamos a quedar por ahí cerca, no se vayan muy lejos. Nos dice, Números 12, 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Está hablando de Moisés. Hermanos, Moisés fue un hombre que en algún momento, por salvar a uno de sus paisanos, por decirlo así, mató a un egipcio. Ese era el carácter incontrolable que tenía Moisés. Tenía un carácter que no podía controlar. Él no manejaba su carácter. Se le aparecía un problema y ¡va! Lo mató. El Señor lo lleva al desierto y lo tiene 40 años escuchando balidos de ovejas. 40 años como pastoreando las ovejas de su suegro, de Jetro. Lo trae de vuelta a Egipto. Totalmente humillado, totalmente ya, donde había hasta perdido el habla, porque él dijo, cuando dice, Señor, ¿cómo voy a ir donde Faraón si soy lento de habla? Bueno, ¿y quién puede desarrollar el habla si estás 40 años compartiendo con ovejas en un desierto? Sin embargo, el Señor lo lleva ante el Faraón. Pero aquí ya aparece un nuevo Moisés. Pero este nuevo Moisés que saca al pueblo de Egipto, no creo que para sacar 1,5 millones de personas haya sido un líder débil o blando. Tenía fortaleza, pero era manso. En el desierto tuvo que tomar decisiones grandes. Los que se levantaron una vez contra él, dice que después tuvieron que ejecutarlos. Tuvo que tomar decisiones duras. Es más, vamos a Éxodo 32. Un poquito más adelante, perdón, más atrás, vuelvan un poquito atrás. Éxodo 32. Moisés sube al monte Sinaí y va a buscar las tablas de la ley. Dios le va a entregar las tablas de la ley, ¿cierto? Todos conocemos la historia, le entrega las tablas de la ley. Pero mientras él está en comunión con Dios, en la presencia de Dios, ¿sabe lo que pasa? Que el pueblo se hace un becerro. Se hace un becerro de oro. El mismo oro que Dios permitió que los egipcios le entregaran a ellos cuando salían, toman el oro, toman el talento y hacen un becerro y lo adoran. Moisés vuelve, ve la escena y ¿saben lo que pasa? Estoy hablando de Éxodo 32, en el versículo 19. Voy a tomar del 18 cuando habla ahí también, porque él iba con Josué. Entonces Josué se queda abajo y Josué le dice, y él respondió, no es voz de alaridos de fuerte, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo, dice. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas
de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ay, ay, ay. Oro quería, para adentro el oro. No era fácil. Entonces vemos a Moisés, un hombre manso, dice que era el más manso que habitó en la tierra, pero sin embargo tenía que tomar decisiones fuertes. Hermano, esto es como años atrás, me encontré con un libro cuando mis hijos todavía eran pequeños, cuando el nido no estaba vacío, ¿ya? Entonces decía algo así como para los padres, una cosa así. Entonces el libro decía fortaleza y ternura. Y creo que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Fortaleza de espíritu. Gente, hijos de Dios, mujeres de Dios, con fortaleza espiritual, pero con ternura. Muchas veces nos enojamos, hermanos, cuando alguien nos ofende, cuando nos sentimos humillados. Pero eso a Jesús no le importaba, a Moisés no le importaba. Ellos se airaban cuando era o blasfemado el nombre de Dios o cuando era pisoteado el nombre de Dios. Ahí sí se indignaban, ahí sí se aireaban. Nosotros muchas veces dejamos por ahí que se hable de Dios, que cualquiera diga lo que se le antoje. Por no hacer olita nos quedamos callados, pero hay que nos toquen a nosotros. Ese es el ego. Ese es el ego. Y es al revés. Es cuando tocan a Dios cuando debemos enfurecernos. Es cuando tocan a Dios que debemos tener una fortaleza para declarar lo que corresponde, lo que es. Vamos a Juan y vamos a ver el ejemplo de Jesús. El Evangelio de Juan, del apóstol Juan. Vamos al capítulo 2 de Juan. Voy a leer el versículo 14, Juan 2, 14 al 16. Dice así: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Eso debería consumirnos. Eso debería irarnos. Y Jesús era manso y humilde. Eso dice las escrituras de él, que era manso y humilde. Entonces, ¿qué es lo que es la fortaleza? Ya vamos entendiendo de a poco. Decimos que es un fruto del Espíritu. ¿Saben? Los griegos decían que la misma palabra que usaban cuando se domesticaba un tropo. ¿Se acuerdan? Antiguamente, no sé si hoy día existen eso todavía, tiene que existir. Nosotros no lo vemos, ¿no? Se domaban los potros, ¿cierto? En el sur, en los campos, se domaba un potro salvaje, se domaban. Costaba hacerlo, no era fácil, había que tomarlo de la rienda y guiarlo hasta que obedeciera, hasta que se sometiera. Era una fuerza, el potro no perdía su fuerza. ¿Saben lo que pasaba? Que la fuerza se ocupaba para algo sano, para algo bueno, para producir, para el trabajo. Es como una presa como esa hidroeléctrica, que son tremendos moles de agua. Pero si esa agua no tiene control, es puro daño, destruye casas, campos, todo. Pero si tiene un control esa fuerza, genera electricidad. Mira, eso es la fuerza bajo control. Eso es la fuerza bajo control. Hermano, el manso es sumiso a Dios, es obediente a Dios, no es rebelde, no es desobediente a Dios, no resiste a Dios. Hay muchas personas que resisten a Dios, quieren lidiar con Dios, quieren pelear con Dios.
El sumiso, el manso, es aquel que se somete a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad y no la mía, decía el Señor Jesús. ¿Se acuerdan Job? Job cuando dijo, después de que había perdido todos sus bienes materiales, incluso a su familia, a sus hijos, a sus hijas. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso se llama sumisión. Eso se llama reconocer la voluntad de Dios, reconocer que si estoy pasando por lo que estoy pasando es porque Dios tiene un propósito en eso. Es porque Dios está trabajando en mi vida, porque Dios me puso en la forja, o como quieran llamarlo, me puso ahí en el banco del maestro, como dicen otros, y está trabajando en mí, está esculpiendo. Me puso ahí, en el banquito. Y no renegar contra Dios. Decimos que el hombre sabio se enseñorea de su espíritu, tiene dominio propio, tiene dominio en su vida. Vamos a ver otro pasaje en 2 de Pedro 1. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 dice así. Voy a leer el 5 y 6. 2 de Pedro 1, 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Nuevamente la fe. Quizás sea porque los seres humanos, muchas veces, tú haces una encuesta general en la calle y dices, todos tienen fe. Raro que alguien diga que no tiene fe. Entonces él dice, a la fe añádele virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Dominio propio. Mira, al conocimiento dominio propio. Paciencia, a la paciencia piedad. Entonces nuestra mente estamos hablando de un hombre manso, de un hombre que tiene dominio propio. Un poco más atrás, cuando Pablo le escribe a Tito, vamos ahí a la carta de Tito, Tito está después de Timoteo. Después de las 2 cartas de Timoteo viene Tito. Tito 1:8. Pablo le está diciendo a Tito, que era un pastor, mira, estos son los requisitos que deben tener los ancianos que gobiernan la iglesia. Debe ser, Tito 1:8, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Qué es eso? Dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Control sobre sus acciones, control sobre lo que dice, control sobre lo que hace, control sobre lo que vive. Ay, es que estaba en ese lugar y me tenté y no me controlé. No sé cuántas veces hemos dicho eso y lo voy a decir para los que no lo han escuchado nunca. Cuando llegó a Cam, ¿cierto? Jueces capítulo 7 para los que anotan. Llegó a Cam, conquistaron una ciudad, se fueron de derrota, el ejército de Israel perdió la batalla y Dios le dijo, hay pecado en Israel. Porque Dios había dicho que no tomaran nada del anatema, nada de esos pueblos, porque todo eso era pagano, era inmundo, que no tomaran nada. Ellos iban a otra tierra, que era la tierra celestial, que en el camino no tomaran esas cosas. Van donde Acán, y Acán dijo, vi un lingote de oro y un manto babilónico. Lo codicié en mi corazón, lo tomé y está escondido debajo de mi tienda. Eso fue la confesión de Acán. Pues el capítulo 7 para que lo lean. Esa fue la confesión de Acán. Y esa confesión de Acán se repite en el huerto, se repite en Acán, y se repite en David, y se repite siempre. Vio, codició, tomó y escondió. Esas son la escalera descendente del pecado. Así que si estás viendo y estás pasando a la etapa de codiciar, cuidado, porque el otro paso es tomar. Y evidentemente que vas a esconder, porque el pecado hay que esconderlo. Ninguno se anda alardeando por el pecado. Bueno, hoy día ya se ve cualquier cosa, pero los que algo de conciencia les queda, digamos, esconden. Entonces, hermano, eso también es parte del dominio propio. Cuando tú te das cuenta que estás viendo algo que no tienes que ver, que estás compartiendo con personas que no tienes que compartir,
cuando estás pasando mucho tiempo con alguien que no es correcto que pases. Son señales de alerta. Y ahí viene el dominio propio, el hombre manso, el que controla su espíritu, el que guía a ese potro con la rienda, no un desbocado. No sirve ese. Desbocado no le sirve a nadie. Ese fruto del espíritu que vimos en Gálatas, hermano, nos ayuda también a restaurarnos, nos ayuda a ser amables unos con otros. Vamos a Gálatas, un poquito más atrás, ahí está Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, cuando logramos manifestar ese espíritu de mansedumbre, también vamos a ser gente amorosa. Ahí viene la ternura. Vamos a poder restaurar a otro, pero con mansedumbre. No con un juicio, no como esas cosas media fariseas, no como tirarle la Biblia encima y decirle, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice que no. Con mansedumbre, con amor, con paciencia, con dominio propio. Debemos corregir siempre con mansedumbre. Le escribe a Timoteo también, 2 Timoteo. Después, más adelantito de Gálatas, van a encontrar 2 Timoteo, capítulo 2. Dice así, 2 Timoteo 2:24. Nos dice así, 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Con mansedumbre. Dios puede que le conceda que se arrepienta. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, no vamos a salir al mundo a convencer a la gente. No es nuestra labor. Nosotros vamos a salir a sembrar la palabra. Pues esta es la palabra del sembrador. Nosotros vamos a sembrar la palabra. Es Dios el que va a levantar el velo a algunos. Es Dios el que va a tocar el corazón. Es Dios el que va a poner arrepentimiento. Dice que el Espíritu de Dios los va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. No nosotros. Nosotros vamos a sembrar, nosotros vamos a exponer, nos vamos a preparar para presentar defensa, pero con mansedumbre, porque no depende de mí. No depende de mí que el otro crea o no crea. Mi labor es hablarle, mi labor es predicarle, mi labor es enseñarle, pero yo no puedo. Porque créanme que si yo lo convenzo, lo más probable es que en un tiempo más esté fuera de la iglesia, esté en cualquier cosa, porque va a ser algo momentáneo, algo pasajero. Y así las iglesias se llenan de gente. Traen un predicador elocuente, que es motivador, que es ¿cómo le llaman? De estos coach, ¿ya? Y aquí, acá, pasa gente adelante, levantan la mano, se arrodillan acá y todo. En 3 semanas más, con suerte hay uno o dos de los 100 que pasaron. Nos contaba el otro día, cuando fuimos a la conferencia, un pastor que venía del sur, que allá trajeron ya lo máximo, al hijo de Billy Graham. Eso ya es como ya lo máximo de lo máximo. Lo llevaron a Temuco, al estadio. 20.000 personas. Se convirtieron 11.000, dice. Según ellos, sus estadísticas. ¿Dónde están los 11.000? Levanta tu mano, pasa adelante. Levantaban la mano, pasaban adelante. No sé dónde estarán ahora los 11.000, nos decía el pastor. Por eso siempre tenemos que tener claro que la mansedumbre, cuando entendemos que Dios es el que nos llamó, que Dios es el que nos escogió, que Dios es el que nos predestinó, y que una vez que somos hijos de Dios, nada nos va a separar del amor de Dios, descansamos en Dios. Predicamos la palabra,
predicamos la palabra. Esto que estoy hablando, esta doctrina, es la que enseñó el apóstol Pablo. Y Pablo fue el que más predicó. Recorrió miles de kilómetros. Estuvo predicando como más de 30 años. Pero él sabía que no dependía de él. Él tenía que predicar. Pero era Dios el que generaba el cambio en las personas. Hermano, así debe ser nuestro espíritu, controlado para que pueda ser utilizado por Dios. Mientras no lo controlemos, mientras no dejemos que Dios controle, nuestro espíritu no lo va a usar Dios. Mientras nosotros no controlemos nuestro espíritu, va a pasar cualquier cosa, vamos a ser un caballo desbocado. Y la mansedumbre está estrechamente relacionada con la humildad. Estrechamente relacionada con la humildad. El manso tiene bajo control sus impulsos, sus emociones y toda su conducta, hermano. Toda su conducta está bajo control. Nosotros no podemos, como les dije antes, separar áreas de nuestra vida. No, es que yo sí, tengo fe. No, pero acá no me pidan esto. No, pero es que me pidan acá, pero esto no. Todo. A lo mejor de todo un poquito, pero todo. Y así vamos creciendo. Siempre lo hemos dicho, somos un pequeño roble, chiquitito. Cristo es el gran árbol, que cobija, que da sombra. Nosotros somos pequeños, pero tenemos la misma genética, entonces de a poquito vamos creciendo. Hoy día estamos un poco más grandes que hace 10 años atrás, hasta que llegaremos a la altura, dice Pablo, de un varón perfecto. Hermano, debemos ser mansos. El profeta Jeremías, para los que quieran buscar, el profeta Jeremías le tocó predicar en una época muy fuerte de la idolatría de Israel, tremenda. Voy a leer un pasaje solamente, Jeremías 44. A Jeremías lo mataron, su propio pueblo. Lo mataron porque les fue a decir lo que ellos no querían oír. Ellos estaban acostumbrados a que los profetas les dijeran lo que querían escuchar. Es como si yo me parara aquí adelante y le empezara a decir puras cosas bonitas de ustedes que ustedes quieren oír. Y viene Jeremías y dice, no, yo no puedo seguir en esto que está pasando. Jeremías 44. Voy a leer del 15 al 16, hay todo un contexto ahí de lo que está pasando con la idolatría. El versículo Jeremías 44, 15 dice, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. O sea, la palabra de Dios, no. ¿Por qué? Porque sigue más abajo diciendo, no dejaremos a la madre del cielo, no dejaremos todo esto, no dejaremos nuestros ídolos, no dejaremos nada. La palabra que viene de ti, no la oiremos. Hoy en día, ¿cuánto? 2600 años después, 2700 años después de lo que profetizó Jeremías, no sé cuánto será, exactamente lo mismo. Dios le dice al pueblo, ¿acaso los dioses, los pueblos paganos han dejado sus dioses, que no son Dios? Y ustedes han trastornado la gloria de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hacemos lo mismo? Jeremías tuvo que lidiar con un pueblo idólatra. Lo mismo nos pasa a nosotros hoy en día. Hay un pueblo idólatra. Abraham, manso, humilde, obediente. Todo un proceso, nosotros el día miércoles estamos estudiando Génesis, todo un proceso hemos ido viendo como Abraham, cuando el Señor le dice, sale de tu casa, de tu parentela, obedeció, aunque a medias, pero obedeció, salió de su casa. Él dijo, sale de tu parentela y se llevó al sobrino, pero bueno, eso salió de su casa. Obedeció a Abraham. Y Abraham fue manso, Abraham fue humilde, Abraham cuando se encontró con Melquisedec dio gloria a Dios, entendió que su triunfo, que su victoria en la vida era porque Dios lo permitió. Cuando se encontró con que los siervos de Abraham peleaban con los de su sobrino Lot, y Abraham le dice a Lot, mira, elige la tierra en la cual tú quieres vivir, elige tú, toma tú la que quieras, para evitar una pelea, para evitar un conflicto, siendo que él era más poderoso que Lot. Pudo haberlo aplastado si quería. Él le dice, elige ahí Lot. Ese es un hombre manso.
Vemos el caso de Samuel, perdón, de Isaí. Cuando Samuel va a Isaí le dice, mira, tus hijos están en esto, están en pecado, y Dios va a sacar tu trono. Y Isaí reconoce ante Samuel y le dice, sí, he pecado, no hice lo correcto. Lo reconoce, a pesar de todo lo que había pasado, llega un punto en su vida en que él reconoce. David, un ejemplo de sumisión, un ejemplo de mansedumbre. Pero ¿cómo? Era un guerrero. Sí, era un guerrero. Hay un relato ahí que está de David, que está bueno, después se los doy, pero el dato es cuando, 1 Samuel 26 parece que está, por ahí, donde David llega y van a matar a Saúl, al rey Saúl. Están durmiendo, están en el campamento. Llega David con uno de sus oficiales y el oficial le dice, le ensarto la lanza, le dice. Lo tiene ahí, está durmiendo Saúl. Y David le dice que no. A pesar de que ya había sido ungido por Samuel. Pero le dice, no, deja que Dios tiene su tiempo y Dios va a hacer las cosas. No soy yo para tomar esto. Porque dice él después, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Entonces hay amor, hay respeto, hay mansedumbre. Un hombre que para muchos podía ser violento. Volvamos a Mateo capítulo 11, vamos ahora. Estas son palabras de Jesús. Resulta que Jesús, después que le habló a los fariseos, a los saduceos, a todo lo que era Israel, vuelve a los gentiles, se va a los gentiles, que también son parte de Israel. Se va a los gentiles. Y ahí Mateo 11:29 le dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice después? Y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, la forma de hallar descanso para vuestras almas es ser manso y humilde de corazón. Y cuando decíamos que los mansos heredarán la tierra, es aquí, es ahora y es después, porque hallarán descanso para vuestras almas. Los mansos hallarán descanso para vuestras almas aquí. Y no hay batalla más grande, no hay lucha más grande que encontrar descanso para tu alma en esta tierra. La gente va como loca tras la felicidad, donde le dicen que hay un minuto de felicidad, vaya parten, están todos distorsionados. Pero los mansos heredarán la tierra ahora. Entonces Jesús dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Y el hombre de Dios va a encontrar descanso, va a heredar la tierra aquí, porque va a ser bendecido. Y cuando hablo de ser bendecido, no hablo solamente de cosas materiales, no nos confundamos. Vas a ser reconciliado con Dios, vas a tener una vida nueva, vas a desear la palabra de Dios, vas a ver totalmente distinto el mundo. Si esto es algo tan insólito que el mundo no entiende por qué somos así, no entiende por qué pensamos así, porque evidentemente que no somos del mundo. Es el Espíritu de Dios el que nos lleva a la mansedumbre. Es el Espíritu de Dios el que nos va cambiando, que nos transforma. Hermanos, la mansedumbre es totalmente compatible con autoridad y con poder. Pero no como el mundo, sino como Dios quiere. Como lo hacía Moisés. Y dice, cuando habla de recibirán la tierra por heredad, evidentemente, hermano, bueno, ellos en la antigüedad hablaban de Canaán. Cuando hablaban los salmos, David, todo eso, ellos hablaban de la tierra prometida y hablaban de Canaán. Pero ese es un espejo de la patria celestial que nosotros vamos a vivir algún día, eternamente junto al Señor. ¿Te fijas? Pero quiero tomar algunos pasajes nomás de ahí, que es el Salmo 37. Salmo 37, voy a leer algunos versículos de ahí. Porque Dios promete para los hijos de Dios, para los mansos, una tierra por heredar ahora también. Esto no es solo vivir de una esperanza celestial, es ahora también, hermanos. Disfrutemos ahora también. Salmo 37, versículo 5. Voy a leer algunos saltados. Así dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará.
Versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Versículo 19, no serán avergonzados en el mal tiempo y los días de hambre serán saciados. 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hay una promesa para nosotros hoy y hay una promesa para nosotros mañana también, hermanos. Entonces, cuando hablamos de que heredarán los mansos la tierra, es así. Y cuando la heredarán después, cuando estaremos eternamente con Dios viviendo, también. Son dos eventos distintos, son dos situaciones distintas. Pero no así todos aquellos que hoy día se pueden burlar de nosotros, se pueden reír de nosotros, se pueden mofar de nosotros, creyendo que estamos locos. Porque a Pablo también le decían que era un loco. Un hombre que tenía toda una posición, que tenía todo un poder, un nivel social, dejó todo por seguir a Cristo. Hermano, los mansos vamos a heredar la tierra ahora y en el futuro. Esa es la mansedumbre. Esa es la mansedumbre. El pecado trae consecuencias y la virtud también trae consecuencias. El pecado trae consecuencias negativas, las virtudes traen consecuencias positivas. Vamos ya leyendo nuestros últimos versículos. Vamos a Gálatas capítulo 6. No quiero tenerlos toda la noche acá, aunque sí eso es lo que quisiera, pero no puedo. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, dice así la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si sembramos para el espíritu, vamos a tener vida eterna. Hermanos, Abraham tenía su vista puesta en otro lugar, no acá, en una patria celestial. A pesar de que a él se le prometió la tierra prometida. A él se le habló de Canaán. Pero él siempre entendió que había algo más que eso. Porque vivió como extranjero. El libro de Hebreo dice que, voy a leerlo para que no busquen, dice ahí en Hebreo, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, dice, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A pesar de que a él se le dio y se le dijo, mira esa tierra que está allá, esa es la tuya. Eso para él no era. Vivió como extranjero ahí, porque él esperaba otra. Él esperaba una patria celestial. Eso era Abraham. Hermanos, ya quizás resumiendo, la mansedumbre debe manifestarse en todo nuestro proceder, en toda nuestra conducta con las demás personas con las que actuamos. Ustedes me dirán, pero ¿cómo, hermano, si esto es tan difícil? Créanme que yo estoy en la misma lucha que están ustedes. Exactamente en la misma. Todos, unas más grandes, otros más chicos, otras luchas más fuertes, no sé, pero todos estamos en la batalla. Actuar con mansedumbre, que el Espíritu nos enseñe, a que el Señor Jesucristo que nos guíe al Señor Jesucristo para doblar nuestra rodilla ante Él. Dice el Señor que hay cielo nuevo y hay tierra nueva. Vamos a primera de Juan, ese apóstol que ahora es el apóstol del amor, pero antes era violento. Él escribió 3 cartas también aparte del Evangelio. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice así. ¿Por qué leo este pasaje? Porque este pasaje es súper importante, porque esto es lo que tenemos que tener claro para obedecer a Dios, para doblar nuestras rodillas ante Dios. Él dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Después en el capítulo 4, más adelante, la primera carta de Juan, versículo 17 dice, 1 Juan 4, 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros seremos. Debemos tener confianza para el día del juicio, porque vamos a heredar la tierra. Y no puedo dejar de leer el Apocalipsis 21, que es nuestro último versículo para terminar, porque Apocalipsis 21 nos dice, versículo 1 dice, y vi un cielo nuevo. Esto después que ya pasó todo acá en la tierra. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, pero para participar de todo aquello, para participar de ese Apocalipsis 21, lo único que puedo decir esta tarde, para alguien que nos está viendo, como siempre nos ven a través de nuestra página web, a través del YouTube, nos ven muchas personas. Son cientos de personas, aunque les parezca increíble que se conectan con nosotros. Y lo tengo que decir a ellos y a algunos de los presentes acá también, si estuvieran en esta situación. Nada de esto es posible si tú no has doblado tus rodillas ante Dios. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. No hablar de la sangre de Cristo es como entregarlo con un beso, decía un predicador. Y yo no puedo esta tarde, por mucho que hayamos hablado de una virtud, del fruto del Espíritu, como es la mansedumbre, de hablar de la sangre de Cristo. Nada de eso es posible. El Espíritu Santo no puede morar en ti si no has doblado tu rodilla ante Jesucristo, el único que vino a morir por nosotros. No hay otro mediador, no hay otro nombre dado bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Jesucristo es el único nombre. Eso nos dice toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque ya la mujer a Eva le dijo que va a venir uno que va a atacar y va a destruir a Satanás. Y ese es Jesucristo, que murió en la cruz por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y si Dios te ha dado convencimiento de pecado, te ha puesto en tu corazón que no eres ni tan bueno, ni tan santo, ni tan nada, sino que eres un pecador que está perdido. Y la única forma es a través de Jesucristo. Olvídate de los dioses de tus padres, olvídate de esos santos, de esas vírgenes, de todas esas cosas, porque ninguno de ellos murió por ti, ninguno de ellos vino a dar su vida por ti. Dios, el Evangelio de Juan nos dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero la forma de ser salvo es reconocer que soy pecador, es arrepentirme ante Dios, como el hijo pródigo, lo repito todos los domingos, el hijo pródigo. Padre, iré a tu casa y te pediré perdón. He pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí está el padre con sus brazos abiertos esperando al hijo que vuelva, al hijo perdido. Si estás en condición de hijo perdido, ya sea que nos estás viendo ahora o mañana o no sé cuándo, o estás acá, te invito a que abras tu corazón y dejes que Jesús tome el control de tu vida. Acéptalo como tu único y suficiente Salvador. No hay otra forma. No hay ningún otro mensaje. Arrepentirse y creer en Jesucristo. Eso lo dijo Pedro el apóstol cuando se predicó a 4.000 personas. No hay otra forma. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Te damos gracias porque si hoy estamos acá es porque tú has permitido que estemos, porque tú nos has traído, Señor.
Si hay alguien que nos está viendo, que está escuchando este mensaje, es porque también tú has puesto en su corazón que así sea. Nada en nuestras vidas ocurre por casualidad, ni ocurre por azares, ni ocurre por probabilidades estadísticas, Señor. Tú tienes control sobre nosotros, sobre nuestra mente y nuestro corazón. Y en esta tarde, Señor, te pido, como el apóstol Pablo decía, os ruego por las misericordias de Dios, que si alguien en este momento, en esta tarde, quiere decirle, Señor, me arrepiento, porque mi vida ha sido un desastre, porque he pecado realmente, porque no he vivido correctamente. Y si alguien en esta tarde está siendo tocado por el Espíritu Santo, lo único que le puedo decir es que pida a Dios que lo perdone, que se arrepienta, que acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Que le diga, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, he pecado contra mis hermanos. Te acepto Jesucristo como mi suficiente y único Salvador, y no hay más Dios fuera de ti. Con estas simples palabras, Señor, tú vas a perdonar y vas a entrar a sus vidas. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Pero también sabemos que el aventador está en tu mano, como dice tu palabra, y un día, Señor, vas a separar la cizaña del trigo con ese aventador que, Señor, que lo tirarás al aire. Y tomarás la paja y será al infierno que arde eternamente, y el trigo lo guardarás en tu granero, Señor. Gracias te damos por eso, Señor, también, en tu santo nombre. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a participar de la cena del Señor. Ponemos de pie, hermanos. Bueno, el Señor Jesús nos dice la palabra de Dios que Él, en la misma noche que lo entregaron, en esa misma noche, antes de que eso ocurriera, dice que cenó con sus discípulos y les habló de un nuevo pacto. Pero este nuevo pacto estaba condicionado a la sangre de Jesús. Este nuevo pacto se sellaba con la muerte de Jesús en la cruz. Ya no había más corderos de sacrificio, ya no había más holocaustos. Venía un cordero que quitaba el pecado del mundo, que era Jesucristo, pero tenía que ser sacrificado. Por eso Él nos dejó esta ceremonia, que es la cena del Señor, con este trozo de pan y este poco de vino, que no son el cuerpo ni la sangre de Cristo, representan el cuerpo y la sangre de Cristo, y nosotros los recordamos cada vez que nos reunimos, simbólicamente, para recordar ese pacto, para recordar el sacrificio que hizo por nosotros. Este pan representa el cuerpo de Cristo. Él lo dijo así, representa el cuerpo de Cristo, y lo recordamos como su cuerpo que murió en la cruz por nosotros. Participemos del pan. Este nuevo pacto, que implicaba, como los pactos, como en la antigüedad había un propiciatorio donde se ponía la sangre del cordero, donde el sacerdote derramaba la sangre del sacrificio, y Jesús derramó su sangre por nosotros. Lo de la antigüedad eran símbolos de lo que había de venir, que era Cristo mismo. Por eso el Señor también nos dice que participemos de esta copa, de este vaso, como muestra de la sangre que fue derramada por nosotros
y que hizo posible este nuevo pacto. Participemos del bien. Señor, te damos gracias porque tú nos permites participar de esta cena del Señor, porque siendo indignos, Señor, podemos hacerlo en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos como siempre, Señor, que tú tengas misericordia de aquellos que aún vagan sin rumbo, Señor, quizás aún en el orgullo y en la soberbia de su mente, de sus conocimientos, confiando quizás en instituciones, confiando en su poder económico o en su intelecto, no sabemos, Señor. Pero como siempre, Señor, te rogamos que tengas misericordia de ellos para que se vuelvan a ti. En tu santo nombre, amén.